de Estados Unidos seguirá retirando visas de militares de alto rango que le han incumplido a la JEP. Alto ex ejecutivo salvadoreño de Avianca y recluido en la estación de Los Mártires ha recibido la visita de otros directivos de la aerolínea. Lío del alcalde que asumirá en Santa Marta a partir de enero está lejos de solucionarse. Se habrían violado derechos del elegido y de los electores. La Corte citó para el jueves 7 de diciembre a su sala plena para votar por la próxima fiscal general. Y en los deportes, Gerson Caucha. Mónica, Millonarios venció a Medellín y es primero del cuadrangular B y acabó un largo invicto del poderoso de la montaña. John Córdoba en Rusia y Hamilton Campas en Argentina. Los colombianos que se reportaron con gol en el fútbol internacional y con récord en el total de medallas finalizaron para Colombia los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. No un minuto de silencio, sino un minuto de aplauso por nuestro colega. Y aquí está, esta es la imagen del día, el sentido homenaje póstumo de la Comisión Cuarta del Senado en la que legisló y se enriqueció el fallecido reo y senador Mario Castaño. Convocados por Paulino Riascos del Pacto Histórico, los senadores le rindieron honores al más corrupto de la pasada legislatura que murió ya condenado por fraude con los fondos para la implementación de la paz en el gobierno anterior. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Después del reciente anuncio del retiro de la visa de ingreso a Estados Unidos al general Jesús Armando Arias Cabrales, el Departamento de Estado está considerando la misma sanción contra otros altos oficiales que incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos. El siguiente anuncio podría incluir al general Mario Montoya. Este es el documento oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se anunció que el gobierno Biden prohíbe el ingreso a ese país del excomandante del ejército general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años por la desaparición de empleados y magistrados del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 durante la retoma de la edificación ocupada violentamente por el M-19 cuando Arias era el responsable militar en Bogotá. Como resultado de la medida dispuesta hoy, Arias Cabrales, su esposa Marta Paulina Izaza de Arias y sus hijos no son elegibles para ingresar a Estados Unidos. El general Arias habría sido previamente expulsado de la JEP por no cumplir con su compromiso de revelar la verdad de los hechos en que se involucró. Les solicito a nuestros representantes y a esta sala su inmediata expulsión. Aparte de Arias y de otros oficiales, Noticias 1 obtuvo de fuentes de alta credibilidad la versión de que habrá otros generales del ejército procesados por la JEP por crímenes de guerra y lesa humanidad, a quienes el gobierno Biden les revocará la visa por no cumplir con el reglamento de la JEP. Según mi apreciación, allí venía linkeando el noveno frente. El primero de ellos sería el general Mario Montoya, también excomandante del ejército en periodo posterior al de Arias. Montoya es un emblemático caso de violación de derechos humanos y derechos de guerra. Se ha dicho que al general Montoya, quien también estaría a punto de ser expulsado de la JEP, lo estaría investigando Estados Unidos por una inversión de poco más de $1 millón que hizo hace 10 años para un proyecto hotelero en Miami que terminó en estafa para unos 40 inversionistas. Hace 6 meses, el Departamento de Estado también les revocó la visa al general Iván Ramírez y a los coroneles Juan Carlos Figueroa y Publio Hernán Mejía, quienes han gozado de libertad gracias a la JEP, a pesar de sus condenas en la justicia ordinaria. Como resultado de la acción de hoy, Mejía Gutiérrez, Figueroa Suárez y Ramírez Quintero no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Los coroneles Figueroa y Mejía fueron comandantes del Batallón La Popa, unidad a la que se le adjudican más de 120 ejecuciones extrajudiciales en los departamentos Cesar y La Guajira. Que quien mienta pierda los beneficios. El gobierno de Estados Unidos ha manifestado en varias oportunidades su respaldo a la firma de los acuerdos con las FARC y a las investigaciones y decisiones que adelanta la JEP. El Congreso le hizo honor a su mala fama esta semana cuando le rindió homenaje en la Comisión Cuarta del Senado al ex senador Mario Castaño, quien murió en una celda de La Picota condenado por corrupción. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el controvertido senador Paulino Riascos, uribista, pero de la bancada del Pacto Histórico, exigió a sus compañeros un minuto de silencio y aplausos por el fallecido, por quien también lloró. En vez de rechazarlo, los demás lo respaldaron. Realicemos en esta plenaria no un minuto de silencio, sino un minuto de aplauso por nuestro colega.
Quien habló así la semana pasada era el senador afro Paulino Riascos, quien tiene su propio movimiento conocido como Alianza Democrática Amplia, ADA, que hizo alianza con el Pacto Histórico el año pasado para servir de soporte político del futuro gobierno Petro. Por la referencia que me dieron ustedes de él en este escenario, lloré el día que se dio la noticia. Riascos advirtió que pedía un aplauso y que lloró en nombre del condenado senador liberal Mario Castaño, quien murió de infarto en su celda de La Picota hace unos días. Él mismo confirmó que se refería a Castaño, no obstante que había sido condenado a 16 años de cárcel por haberse robado más de 110 mil millones de pesos de los dineros públicos. Y ese es el senador Mario Castaño, a quien yo les cuento que aprendí a querer igual que ustedes porque así me lo escribieron, y por eso pido que hagamos un minuto de aplauso. Como se sabe, hace unos días falleció el senador liberal Mario Castaño, que creó una organización criminal para quedarse con buenas tajadas de los recursos oficiales destinados a mejorar la vida en los municipios en época del gobierno Duque. Pacífica. Castaño hizo parte de la Comisión Económica Cuarta del Senado, a la que hoy pertenece Riascos, un político muy cuestionado por servir de apoyo principalmente al uribismo. Igual que ustedes. Pese al contrasentido ético de pedir aplausos para quien recibió una alta pena por corrupción, la propuesta de Riascos encontró apoyo en lugar de censura. Muchas gracias, senador Paulino, al lugar su solicitud. Todos los que tuvimos la oportunidad de compartir en esta comisión con el senador Mario Castaño, lamentamos profundamente su deceso. El congresista de la U añadió: por él, la gran mayoría de quienes tuvimos la posibilidad de conocerlo, sentimos afecto. Ustedes lo aprueban, señores senadores. Hagamos ese minuto de silencio. Los otros senadores de la comisión se levantaron para ahorrar el minuto de silencio y algunos aplaudieron. Después de 3 horas de debate y pese al minuto de silencio, Riascos volvió a intervenir para insistir en honrar a Castaño porque no se sintió satisfecho. Yo me sostengo en que para mí es más importante un minuto de aplauso para un hombre honorable que un minuto de silencio. Por los hechos imputados al homenajeado Castaño, también están siendo procesadas 14 personas más y otras 5 personas serían vinculadas. Altos directivos de la empresa Avianca han visitado la estación de policía de Los Mártires en el centro de Bogotá en busca de mejores condiciones de reclusión para el autor de la intoxicación masiva de 2 poblaciones en El Salvador. Enrique Tapias. Mónica, lo notable de este caso es que ese salvadoreño resultó tener vínculos a muy alto nivel con los directivos de Avianca. Algunos de estos incluso fueron a visitarlo y a solidarizarse con él en la estación de policía de Los Mártires. José Ofilio Gurdián Lacayo fue capturado en el aeropuerto El Dorado por la Interpol el 5 de noviembre pasado porque tenía una circular roja. Del aeropuerto fue llevado por la policía a la estación de Los Mártires. Este caso, que parecía uno más de los muchos que ocurren en los aeropuertos, se volvió importante cuando unos 6 días después el detenido salvadoreño recibió importantes visitas de altos ejecutivos de Avianca. Entre ellos estaría el presidente mundial de la compañía antes colombiana, Adrián Neuhauser, y otros ejecutivos de la aerolínea. Aparentemente querían incidir en mejores condiciones para su amigo. Consultada la aerolínea por Noticias 1, obtuvo 2 respuestas. Adrián Neuhauser, CEO de la aerolínea, no ha visitado al señor Gurdián. Algunos directivos mantienen lazos de relacionamiento personal y de amistad con el señor Gurdián, entre ellos Neuhauser. Sobre el detenido José Ofilio Gurdián Lacayo, Avianca dijo: fue miembro del directorio de Abra y recientemente suspendió su rol en esa junta para enfocarse en su defensa legal. A José Ofilio Gurdián Lacayo le fue impartida una orden de captura el 25 de marzo de 2008 en su país por los delitos de contaminación agravada y lesiones muy graves en seres humanos por daños ambientales relacionados con sustancias de alta toxicidad como el plomo. Se encontró que la empresa Baterías Récord de El Salvador, con una fábrica en el cantón Sitio del Niño, en el municipio de San Juan Opico, en El Salvador, contaminó con plomo el aire y las aguas subterráneas que después eran consumidas por los habitantes. Dirigían sus emisiones conteniendo metales pesados tóxicos a un sistema de filtros. Mantenía expuestos al ambiente todas las emisiones, lo cual afectó la salud de los empleados de la referida fábrica, como los habitantes del cantón Sitio del Niño. El caso de Gurdián Lacayo se remonta a 2003, cuando iniciaron las denuncias de residentes ubicados a los alrededores de la fábrica de baterías por problemas de salud y quejas por emisiones de humo tóxico, situación que se confirmó con exámenes médicos a los habitantes de la zona. A llevar gente vieja, niños, adultos, jóvenes, para sacarles exámenes de sangre.
porque sí se dieron cuenta que había una gran contaminación de plomo en la Vallecito del Niño. Hoy Gurdián Lacayo permanece privado de la libertad en La Picota y a la espera de ser extraditado a El Salvador, señalado de ser uno de los responsables del mayor desastre ambiental de ese país. La elección del alcalde de Santa Marta se convirtió en un problema de democracia popular, aunque el candidato Jorge Agudelo obtuvo más votos. Una comisión escrutadora de esa misma ciudad le entregó la credencial de mandatario al otro candidato, Carlos Pinedo. El problema está lejos de resolverse. En medio de la tormenta política y de alteraciones de orden público, anoche la Comisión Escrutadora de Santa Marta expidió el certificado que declaró al candidato uribista Carlos Pinedo como alcalde de esa ciudad, sin tener en cuenta las objeciones que presentó Jorge Agudelo, el candidato de Fuerza Ciudadana, y de Carlos Caicedo, que recibió el mayor número de votos. Sabotear. El presidente Petro, que recibió el apoyo en su campaña presidencial del movimiento político de Agudelo y del exgobernador Caicedo, atacó la decisión de la Comisión Escrutadora local. Al volver cero la votación mayoritaria de Santa Marta, se ha anulado sin ninguna sentencia penal los votos y los derechos políticos de decenas de miles de samarios que eran y son mayoría electoral. Eso no se puede permitir en una democracia. Según Agudelo, quien es el candidato del exgobernador Carlos Caicedo, con estas maniobras se están vulnerando los derechos de los electores. Han cometido un fraude, han prevaricado, hemos denunciado penalmente a la Comisión Escrutadora Municipal y lo recuperaremos esa voluntad popular, esa credencial que tienen secuestrada. Agregó que acudirá a otras instancias judiciales que examinen las dudas que hoy lo tienen por fuera de la alcaldía de Santa Marta. Vamos a defender la soberanía del pueblo de Santa Marta, la voluntad popular soberana, y vamos a llegar hasta las últimas instancias para hacer justicia y recuperar esa credencial que tienen secuestrada. El exmagistrado electoral Armando Novoa aseguró que la decisión de la Comisión Escrutadora podría violar derechos electorales. Quienes están dejando sin efecto esa votación es una comisión escrutadora de carácter administrativo electoral, pero no un juez de la República, de tal manera que están usurpando funciones, están desconociendo el principio de separación de poderes. Insistió en que la Comisión Escrutadora local no tiene facultad para hacer lo que hizo. De tal manera que se impidió la intervención de la Comisión Escrutadora Departamental del Magdalena cuando, frente a una situación de inconformidad por parte de uno de los dos candidatos, ha debido darse trámite a las impugnaciones. El candidato uribista apoyado por los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical, Carlos Pinedo, se da por alcalde electo de Santa Marta hasta el día de hoy, pero el enredo político judicial será de largo plazo. La idea de cambiar el esquema de las concesiones de la ANI busca reducir el impacto de la construcción de vías modernas en las finanzas de sus usuarios, es decir, que las obras no se paguen solamente con los peajes. Marta Olaya. Mónica, como lo dice uno de los profesores de la Universidad Nacional que consultamos al respecto, lo que se debe buscar con esta revisión es que las concesiones viales dejen de tener más abogados que ingenieros y cumplan lo pactado. ¿Cuándo hemos hablado de acabar la ANI? Pero ni en sueños. Aunque el gobierno desmintió esta semana la reestructuración a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y recalcó que los contratos ya firmados con las concesiones se van a mantener, se hará una revisión al modelo actual, tras los problemas de ejecución que muchas presentan. Según el ministro de Transporte, de las 29 concesiones viales a cargo de la ANI que se encuentran materializando las vías de cuarta generación, varias enfrentan dificultades de ejecución por problemas jurídicos que representan más de 9 billones de pesos. Eso implica una revisión a fondo de lo que estos modelos en términos de la asignación de riesgo y la forma como entre Estado y privado los estamos gestionando. Para disminuir la dependencia de los peajes, el gobierno plantea buscar otras fuentes de financiamiento como la valorización. Según académicos, la propuesta es acertada teniendo en cuenta que en estos 4 años se tendrían que implementar más de 19 peajes para sostener las obras que ya se entregaron, lo que significa un alto costo social. Desde la academia hemos sostenido que hay que modificar esa fuente de financiación tanto de las APPs como de las concesiones, porque no se puede, como existe actualmente, exclusivamente
tener como fuente de financiación los peajes, porque esto tiene un costo social bastante alto. Que el modelo de concesión no viva tanto de subir paulatinamente el valor de los pasajes o que haya una distancia prudente entre peajes como tal. Entonces lo que se necesita es una revisión a fondo del modelo de concesión. Para los expertos también es importante ajustar la norma para que las concesiones cumplan al pie de la letra lo pactado y así evitar sobrecostos. Lo que hay que hacer es revisar el modelo de concesión, donde justamente estas firmas cumplan con lo pactado en el tiempo pactado, no haya sobrecostos y donde haya más ingenieros que abogados en esas firmas. Actualmente el país cuenta con cerca de 40 concesiones viales, entre las que se encuentran la malla vial del Meta, el desarrollo vial de la autopista norte en Bogotá, la autopista de conexión Pacífico 1, 2 y 3. Dadas las condiciones de las tres candidatas a fiscal general, el próximo 7 de diciembre podría haber humo blanco en la Corte Suprema. No habrá tiempo para que la vicefiscal Marta Mancera tenga su chance, como es el plan explícito de Barbosa. Joana Rodríguez. Mónica, contra todos los pronósticos, la Corte se trazó un cronograma corto y ágil. Después de escucharlas esta semana, los magistrados se citaron para empezar la votación el próximo 7 de diciembre. Después de la audiencia pública del jueves pasado, en la cual la Corte Suprema de Justicia escuchó a las tres candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro para ser elegidas fiscal general en reemplazo de Francisco Barbosa, cuyo periodo concluye el 13 de febrero, el proceso de votaciones en la sala plena se activó. Los 23 magistrados de la Corte acordaron iniciar las votaciones el 7 de diciembre, última sala plena del año. Hay quienes creen que, dadas las calidades de esta terna, ese mismo día podría haber humo blanco. Si eso no sucede, las votaciones continuarán en las primeras semanas del 2024. Mire, hace mucho tiempo que el país no asistía a ese escenario de tener tranquilidad con los ternados a candidatos de fiscal. Siempre había una fisura frente a alguno. En este evento es evidente que las tres han convencido. La objeción entre algunos magistrados en el sentido de que esta terna de mujeres podría violar derechos no parece tener ningún asidero legal ni constitucional. Cualquiera de las tres que sea escogida en el cargo de fiscal general de la Nación, yo creo que va a honrar su compromiso, va a exaltar a su género y le va a dar al país una lección de que las mujeres en Colombia tienen derecho a ser tenidas en cuenta en los primeros puestos de comando de la justicia. Sin embargo, existe la versión de que el fiscal saliente Francisco Barbosa intentaría entorpecer ese proceso para que su vicefiscal prolongue su periodo en cuerpo ajeno. Es evidente, es notorio que el señor fiscal general de la Nación, de la mano de varias personas y de algunos medios de comunicación, están interesados en torpedear la magnífica terna. Las críticas contra las candidatas a las que les ponen tacha por los procesos que han investigado por los cargos que han desempeñado arreciaron después de que sus discursos en la Corte fueran bien calificados por la opinión. La Fiscalía no puede ser un órgano persecutorio. Yo siempre he actuado con independencia. Combatir a fondo y sin descanso el fenómeno de la corrupción. El próximo 7 de diciembre se sabría si hay nombre de la nueva fiscal general o si el proceso de elección continúa a partir del 25 de enero. En su gira por las facultades de Derecho intentando convencer a los primíparos con los argumentos que le han rechazado 2 juezas y 2 salas de magistrados, Álvaro Uribe visitó ahora la Universidad Javeriana de Cali y allí tuvo una charla íntima con sus fans. Víctor Ballestas. Mónica, el expresidente estuvo acompañado por algunos de sus seguidores, entre quienes estaban reconocidos líderes de su partido en esa ciudad, incluyendo al profesor y moderador, y los que le hicieron campaña al recién electo concejal, que en 2021 salió a disparar su arma contra los manifestantes. La prestigiosa Universidad Javeriana sede Cali, que propaga como uno de sus principios el debate académico como factor esencial para transformar las realidades, sirvió de escenario para la defensa política del expresidente Uribe, parcializada a su favor y sin contraparte que lo refutara en el proceso judicial que enfrenta por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, proceso que todavía está en curso en la Fiscalía, cuya petición de precluir el caso ha sido rechazada en 2 oportunidades por no estar
estar bien sustentada. Gracias, Universidad Javeriana Cali, por permitirme este conversatorio para presentar mi caso judicial. El conversatorio del expresidente, que se realizó el martes pasado, se marcó en una materia denominada Reforma a la Justicia, que hace parte de la Cátedra de Teoría del Derecho que dicta David Polo Montoya, un abogado con predilecciones uribistas, a juzgar por sus comportamientos fuera del ámbito profesional. Mano firme, corazón grande. Más parecía un fanático político en campaña, pues sacó a relucir un antiguo afiche del exmandatario cuando era candidato presidencial hace 20 años. Le pidió tomarse fotos con él. No sé a quién le voy a pasar esa cuenta. Consultada por Noticias 1, la oficina de prensa de la Javeriana Cali sobre el material grabado sobre la exposición de Uribe, negó que hubiera quedado registro de video. No obstante, pudimos obtener en otras fuentes unos apartes visuales y fotografías del conversatorio. Al parecer, los invitados a la charla fueron seleccionados entre quienes son seguidores del expresidente, lo cual, si resulta exacto, convierte el espacio en un acto propio del uribismo más que en una actividad académica. Me compré 2 pares de Crocs. En una de muchas fotos que se tomó el exmandatario con sus fans, está al lado de Santiago Serna, creador del grupo Jóvenes Cabal, votantes de la senadora María Fernanda Cabal, quien es oriunda y reside precisamente en Cali. Este joven asistente a la charla de Uribe se presenta a sí mismo como, comillas, vocero nacional de Juventudes del Centro Democrático, hizo campaña en Cali por el pistolero Andrés Escobar, famoso por balear manifestantes en 2021 y quien fue elegido concejal de esa ciudad. También aparece en la fotografía la excandidata a esa corporación por el Centro Democrático, Alejandra Cifuentes, muy cercana al expresidente. No recordar eso. En los últimos 2 meses, el expresidente ha tenido espacio en 7 universidades privadas. Salió el índice Smart Cities con Zurich en el primer lugar, Guatemala en el último y las ciudades colombianas un poquitico adelante de esta, lo que indican los indicadores. El informe Smart Cities, que hace 4 años le dio a Medellín el puesto 82, ranqueó la capital paisa en el puesto 118 y a Bogotá, que antes le había dado el puesto 91, este año la clasificó en el 129 de las 141 ciudades analizadas. Esto indica que nuestras capitales han ganado en pasiones lo que han perdido en inteligencia. Esto es lo que indican los indicadores. Llegó la temporada del gran gasto. Les traemos los consejos para cuidar su plata en compras virtuales. En la temporada de fin de año aumentan las transacciones por internet, por lo que es importante seguir algunas recomendaciones para proteger sus compras y evitar caer en engaños online. Tener un antivirus que proteja su celular y sus datos es importante a la hora de realizar compras virtuales. También es recomendable hacer las compras solo cuando esté conectado a una red Wi-Fi segura. Nunca se conecte a redes públicas o abiertas para evitar el robo de datos. Compre en tiendas y plataformas reconocidas y con buena reputación. Si la página en la que va a comprar no es muy conocida, revise los comentarios de los usuarios que ya la hayan usado y por último, asegúrese de borrar los datos que ingrese de su tarjeta débito o crédito luego de hacer la compra y no crea en portales desconocidos que le brinden grandes ofertas. La jugadita de abandonar el recinto de la plenaria a la hora de votar ya es costumbre en las discusiones de la reforma a la salud. La coalición del gobierno se debilita frente a la derechización de parte de la Alianza Verde y el ausentismo de sus propios congresistas. La bancada verde en la Cámara agudizó su crisis con unos representantes tratando de que se archive la reforma a la salud y en contra del gobierno Petro y otros con el deseo de que se apruebe esa reforma, leales a la declaratoria de ser partido de gobierno. Es evidente que existen 2 miradas dentro del partido, una que avala lo que se viene discutiendo y hay otra que definitivamente no está de acuerdo con absolutamente nada. A Jubinao y otros más de su bancada se les señala por su conducta antipetrista, similar a la de un partido de oposición, como sucedió recientemente cuando participó en una protesta afuera del recinto junto con los más conocidos opositores del Congreso.
Yo no he salido a hacer nunca ningún video con el Centro Democrático. Yo tengo ideas propias. Que lo haga el Centro Democrático, que todo le parece mal, que son declarados de oposición, pero nosotros tenemos la capacidad para decir, oiga, gobierno, con sensatez, con evidencia, esto por este camino no es. Mañana lunes se realizará una reunión en la que se definirá el futuro de la Alianza del Verde con el petrismo. Yo espero que el Partido Verde se declare en independencia. Desde la independencia seguiremos apoyando con toda la tranquilidad del mundo. Es absolutamente incoherente con la vocación, con las líneas y con las banderas del Partido Verde declararse independencia a un gobierno que históricamente y por primera vez es un gobierno verde. La reforma a la salud no solo tiene dificultades por los votos verdes. Otros partidos como la U, que han votado algunos artículos, según se dice por burocracia, se están ausentando al momento de las votaciones. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, impotente, advertía en la última plenaria que el quórum se rompía por un solo voto, con un señalamiento directo a dos partidos. Hoy faltó un quórum importante. Se retiró el partido de la U. No entiendo cómo 10 compañeros del pacto que deben estar en la plenaria no están en la plenaria. Señor secretario, se suspende la votación. Afuera, algunos representantes de la U, como Víctor Salcedo, más otros del Centro Democrático y Cambio Radical, esperaban que se levantara la nueva fallida plenaria de la reforma a la salud. Se levanta la sesión y se cita para el lunes. La Cámara de Representantes citó para mañana a las 2 p.m. una nueva sesión para debatir la reforma a la salud. Un robot diseñado en China intenta convertirse en la primera fábrica de oxígeno para que los humanos puedan vivir en Marte. La Universidad de Ciencia y Tecnología de China creó un robot químico incorporado con un sistema de inteligencia artificial que es capaz de extraer las partículas de agua en Marte y transformarlas en oxígeno, ayudando así a las próximas misiones humanas en el planeta rojo. El robot, de forma automatizada, en suelo marciano analiza con un láser los componentes de un meteorito y a partir de una serie de simulaciones utiliza un catalizador que facilita la reacción química que convierte el agua en oxígeno. Cabe recordar que la composición de Marte, a diferencia de la de la Tierra, está dominada por carbono y la presencia de agua, oxígeno y metano, que son vitales para la sobrevivencia de un humano y allí son escasas. Según los cálculos de los investigadores chinos, este proceso podría llevarle más de 2000 años a un químico humano, mientras que para la inteligencia artificial adoptada en el cerebro del robot puede hacerlo en tan solo 15 horas. Los mayores y las historias infantiles tienen a un papá leyendo cuentos a sus hijos. Más que una tradición ya casi olvidada, esta es una necesidad para estimular el pensamiento crítico, la lectura y el lenguaje de cada niño. Leer, caminar y hablar son habilidades que se aprenden en edades tempranas, pero es fundamental fortalecer el hábito de la lectura para que el niño tenga un desarrollo cognitivo y creativo más amplio. La lectura tiene por sí muchos beneficios, ¿no? Fortalece la creatividad, la imaginación, te ayuda muchísimo a mejorar tu capacidad atencional, la concentración, la memoria, entre muchos otros beneficios. Se recomienda practicar la lectura en voz alta debido a que mejora la memoria, impulsa la comprensión lectora, perfecciona la expresión oral, entre otros. La lectura en voz alta añade algo más, y es que hay diferentes estudios que vinculan la lectura en voz alta con una mayor capacidad de memorización de la información que se está leyendo. Es importante fomentar estos hábitos desde pequeños, debido a que en Colombia en promedio una persona lee anualmente 2,7 libros, un índice bajo en comparación de países como México o Argentina. Anoche, mientras Israel liberaba a 7 menores de edad y a 12 mujeres que mantenía en sus prisiones, Hamás le devolvió la libertad a 12 mujeres y 17 niños, 10 tailandeses y un filipino a quienes secuestró el 7 de octubre. Los 5 días de tregua pactada permitieron a la prensa ver las imágenes de la tragedia humanitaria en Gaza. Pero hay luces que podrían mostrar el posible final del túnel, pues la lista del gobierno israelí tiene a 300 palestinos por liberar si Hamás acepta a razón de 50 rehenes por día adicional de tregua, y una protesta en Jerusalén diciéndole a Netanyahu que la mejor tregua es el final de la guerra. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.